Hebreos capítulo 3, los versículos 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Vamos a orar. Padre, estamos siempre agradeciéndote por tu palabra. Tú nos alimentas, tú nos nutres, Señor Dios, espiritualmente. Tú nos animas por medio de ella. Y queremos suplicarte que podamos ser amonestados, recibir tu palabra, dar fruto abundante, Señor Dios, y recibirla con todo temor, Señor. Verte a ti, Señor, ver tu redención, tu gracia. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Muy bien, continuamos la enseñanza expositiva, consecutiva de la palabra de Dios. Ya vimos los capítulos 1 al 2, donde el autor presenta la supremacía de Cristo sobre los ángeles. Vimos que Cristo es el sumo profeta, Cristo es el heredero de todo, la misma imagen de su sustancia, el sumo sacerdote, el creador y señor de los ángeles, el autor y ejecutor de nuestra salvación, el restaurador de todas las cosas y el Rey eterno que destruirá, ya destruyó y destruirá plenamente en el día final a todos sus enemigos. Y de acuerdo a esto vimos una exhortación, y es para no descuidar nuestra salvación, que fue claramente anunciada, confirmada y atestiguada, para no distraernos mirando a otro lugar o desanimarnos, sino para peregrinar mirando a Cristo, que es el segundo Adán, el Rey de este siglo y el venidero, y mirándolo con esperanza y confianza, sabiendo que su victoria es una realidad y que será plena al final de los tiempos, que ya tenemos un adelanto de esas bendiciones que van a ser plenas, pero que ahorita es en parte, ¿no? Tenemos el ser hechos hijos, adoptados, aunque todavía no se ha mostrado en plenitud lo que todo esto significa y lo que vamos a recibir. Vimos que en Cristo incluso tenemos un estatus, una posición privilegiada, aún mayor que el de los ángeles, ¿no? Somos menores porque fuimos creados inferiores, según el Salmo 8, veíamos eso. Los hombres como criaturas son inferiores, pero vamos a recibir un honor mucho mayor, unas responsabilidades especiales en la eternidad. Y que mientras estamos en este mundo hostil, Cristo está con nosotros de manera cercana y familiar, dirigiendo, gobernando y siendo luz a través de nosotros al mundo. Vimos además la necesidad de la encarnación del Hijo para ser el sacerdote y el sacrificio perfecto que apacigua la ira de Dios, que destruye el pecado, la muerte y Satanás, y nos libra del temor a la muerte y nos libra del imperio del enemigo. Somos privilegiados al recibir el llamado a la salvación porque nosotros éramos enemigos,
pero Dios le plació salvar a la descendencia, a la simiente de Abraham. Como somos privilegiados porque tenemos un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Así que tenemos todo lo necesario en Cristo para perseverar, para no desanimarnos, para no dar un paso atrás. Y hermanos, hoy iniciamos una nueva sección en el libro. Ahora el autor pasa a hablar de Jesús como superior a Moisés. El autor ya había hablado de Jesús como superior a los profetas, había dicho que él era la voz final de Dios, y ahora el contraste es entre Jesús y Moisés. Los judíos veían a Moisés como alguien central y muy grande en la historia bíblica, y Moisés tuvo un gran ministerio, pero lo que quiere mostrar el autor es que el ministerio de Cristo es mayor. No olvidemos que algunos de los destinatarios, estos hebreos, estaban tentados a volver atrás, habían empezado a mirar como superior todo el sistema típico del Antiguo Testamento, todo lo que era el templo, las ordenanzas, las fiestas. Recordemos que primeramente había un honor excesivo a los ángeles en base a que ellos participaron de la entrega de la ley, y ahora el otro lugar de honor era en ellos para Moisés, que era considerado en relación a la entrega de la ley y todo su ministerio con el pueblo de Dios. Entonces, en base a todo esto, los hebreos estaban dándole un honor que sobrepasaba al Señor Jesucristo. Y aunque Moisés fue fiel y tuvo un gran ministerio, él solo era un siervo, él fue un administrador, y Cristo es el Señor, Salvador, el edificador de su pueblo. No podemos confundir el lugar que tienen los servidores y el lugar que tiene Cristo, el dueño y Señor de la iglesia. Es lo que vamos a ver. Como pueblo de Dios somos llamados a permanecer confiados y atentos a Cristo y la esperanza que nos ha traído, y nada más. Versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. En la porción anterior, nosotros veíamos la necesidad de la encarnación de Cristo para conseguir nuestra salvación. Ese fue el tema principal que se desarrolló en ese sermón. De acuerdo a toda esta majestuosa obra de salvación, el autor ahora llama a sus oyentes a prestar atención para mirar a Cristo. Y el autor usa dos expresiones aquí: hermanos santos y participantes del llamamiento celestial. Llama así a los hebreos y a todos los creyentes, hermanos santos y participantes del llamamiento celestial. Hermano santo nos recuerda la adopción. La adopción es algo de lo que el autor ya venía hablando, en el sermón anterior lo vimos, y este es un estatus: los creyentes son hermanos adoptados y Cristo es nuestro hermano mayor. El autor quiere que entendamos el lugar en el que nos encontramos. Somos familia de Dios, y estando en Él somos considerados santos, apartados para el propósito de Dios. Siendo eso así, pues no deberíamos distraernos de ese propósito del Señor. Debemos estar enfocados en sus medios, en sus llamados, en el destino que el Señor ha determinado para los suyos. Debemos también tomar en cuenta nuestra familiaridad. Esa familiaridad la encontramos en la iglesia, un reino donde hay hermanos y hermanas, un reino de sacerdotes y gente apartada, gente santa, que es lo que quiere decir la palabra jaquío, santo, gente apartada por Dios para un propósito. Somos una comunidad apartada para Él, una familia donde Jesús es el hermano mayor y estamos llamados a seguir sus pasos. Eso es lo que significa la adopción. Éramos huérfanos, ahora somos hijos. Somos especiales a los ojos de Dios por medio de Jesucristo, no por nuestros méritos. En segundo lugar, también los llama participantes del llamamiento celestial. Los creyentes han tenido el privilegio de ser llamados por el Señor. Usted está aquí porque fue llamado por el Señor. Hay un llamamiento general que se hace a todas las naciones. Se predica el evangelio en el mundo, en todas las naciones. Se llama a todos los hombres a que se arrepientan y reciban perdón de sus pecados en Cristo Jesús. Pero aquí el término está relacionado con la adopción. La referencia es al llamamiento interno. Se habla de los llamados. Como el autor lo exponía en la porción anterior, Dios socorrió a la descendencia de Abraham. Y eso lo decía ahí en relación a los ángeles, ¿no? A los ángeles no los perdonó. Dios no quiso perdonar a los ángeles. Satanás y todos sus demonios no van a ser perdonados nunca.
Dios envió esta salvación, que es un privilegio, solamente a sus hijos, a la descendencia de Abraham, y es una descendencia escogida. Sin embargo, en el pasaje vamos a ver una connotación general, porque este es un pastor que está hablando a una congregación, y en la congregación encontramos una bolsa mixta, ¿no? Tenemos el trigo y la cizaña. Hay algunos no creyentes dentro de la misma comunidad que es la iglesia. Entonces tenemos ahí un llamado a los elegidos, son los que se designan acá dentro de ese llamado general, son los que obedecen al llamado general por el Evangelio. En Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó a estos también llamó. En Hechos 13:48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ese llamamiento es un llamamiento de Dios mismo, es celestial, por lo tanto es un llamamiento eficaz, tiene el poder y la autoridad de Dios. Entonces el autor nos muestra el privilegio de ser hijos y ser llamados para ver y fijar nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Los verdaderamente llamados en esta iglesia del primer siglo, los hebreos, y los verdaderos llamados aquí en Fuente de Gracia atenderán al llamado del Señor. Los que no son, realmente no podrán nunca atender a ese llamado. Pero la idea de considerar al autor de la salvación en el lenguaje original es mucho más que solo mirar. Es fijar la atención en algo hasta penetrar en su significado y percibir lo que enseña y aprenderlo. El mundo puede escuchar de Cristo y permanecer en incredulidad. Lo que nos muestra aquí el autor es que una mirada superficial al Evangelio no es suficiente. Debe haber un esfuerzo y una disposición constante por descubrir el significado que Jesús tiene para nosotros y su doctrina. Es un llamado especial para quienes tienen el estatus de hermanos apartados y llamados por Dios. Solo los creyentes, de nuevo, pueden atender ese llamado. Nada menos que esto debe ser la vida del cristiano. Si los hebreos o alguno de nosotros está descuidando o abandonando esa disposición de considerar a Cristo, tengo que decirle realmente que está en peligro. No olvidemos que Cristo es la vida. No olvidemos que sin Él nada podemos hacer. No olvidemos que necesitamos el Evangelio constantemente y no solo un vistazo, una mirada de reojo, no. Necesitamos enfocar toda nuestra mirada en Él, pasar todas las cosas de la vida a través de Él, a través de su obra. ¿Y qué vemos cuando fijamos nuestra mirada en Cristo? Cuando fijamos nuestra atención en Cristo, vemos al apóstol y sumo sacerdote. Debemos ver al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Qué significa esto? Esta es la única vez que se le llama al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento apóstol. La palabra griega es apostolos, que significa uno que es enviado. Él es el apóstol, el emisario o mensajero enviado por el Padre que nos trae la salvación. Recordemos que hubo un pacto de redención antes de la fundación del mundo y en ese pacto pues el Hijo es el elegido para venir al mundo a morir en lugar de los pecadores. Él es el apóstol, el enviado, el elegido por Dios, el ungido. Pero también la palabra apóstol significa embajador. Él es el embajador supremo de Dios. Él está revestido de la autoridad del que lo envió y trae fielmente su mensaje. El Señor es el enviado en representación del Padre, quien nos comunica fielmente su salvación. En eso, Él es superior a Moisés, superior completamente a Moisés. Además, Él es también el sumo sacerdote de nuestra profesión. Sumo sacerdote es el que construye un puente entre Dios y el hombre. Debe poder hablar a los hombres por Dios y a Dios por los hombres. En el sermón pasado vimos que para ser sumo sacerdote Él se hizo carne y fue el sacerdote y el sacrificio, siendo sin pecado y cumpliendo fielmente todo lo profetizado. Él es el sumo sacerdote perfecto porque es completamente hombre y completamente Dios. Puede representar al hombre ante Dios y a Dios ante los hombres. Él satisfizo la justicia de Dios y apaciguó la ira plenamente, la ira del Padre, una vez y para siempre. Ahora Él, por su obra, intercede por nosotros y es un sacerdote accesible
es un sacerdote confiable y que se puede compadecer de nuestras debilidades porque Él fue igual a nosotros aunque sin pecado. O sea, Él tomó un cuerpo completamente humano. Él tuvo todas las necesidades, Él sintió hambre, tuvo sed, Él lloró, Él sintió angustia. Todo eso lo sintió porque Él era un ser humano completo, no fue una ilusión. Pero además el autor dice aquí que Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Qué es esto? Nuestra profesión es la confesión que por la fe profesamos acerca de Él y su obra. Lo que acabamos de hacer ahora en el credo. Los creyentes profesan o confiesan el Evangelio. En ese tiempo debió ser algo muy sencillo, tal vez una frase, tal vez los mismos himnos que cantaban en el culto, pero como sabemos la iglesia, como sabemos la iglesia después tuvo una confesión más amplia, más estructurada. Entonces la idea es que debemos considerar con esfuerzo, con atención profunda a Cristo, el autor de la salvación que públicamente cantamos en cada culto y públicamente declaramos en cada reunión. Él es quien nos ha llamado de una manera milagrosa para que incluso podamos confesar esa fe. Él es a Él a quien debemos nosotros ver. Y hermanos, este es un llamado a profundizar en el Evangelio. Es un llamado a esforzarnos, es un llamado a ser diligentes, a no conformarnos solo con oír el sermón, a dar un vistazo ligero, no ligero a la palabra de Dios, sino a profundizar en ella. Incluso tenemos en nuestra iglesia un momento en la semana, los jueves, en la noche, donde tenemos un repaso del sermón. Y lo que hacemos es profundizar, ampliar algunas cosas que no se alcanzan a ver en el sermón. Pero somos llamados no solamente a eso el día jueves, sino a escudriñar constantemente las Escrituras. Es un llamado a no ser superficiales, a no ser religiosos, a no profesar un credo o una confesión sin reflexión, sin meditación, a no ser facilistas y perezosos. No olvidemos que fuimos llamados y apartados con un propósito. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora el autor, de acuerdo a todo esto, va a contrastar a Jesús y a Moisés. Versículo 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El Señor fue enviado desde el cielo, como vimos, Él fue enviado como apóstol, como sumo sacerdote, era el sacrificio, y el que lo ofrece perfectamente fue fiel en toda su obra y ministerio. Jesús llevó las palabras del Padre, Jesús reveló al Padre. Juan dice, he manifestado, estas son las palabras del Señor Jesús que registra Juan, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Juan 17, del 6 al 8. Él hizo perfectamente la voluntad de su Padre. En Juan 4:32 Jesús dijo a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Para el Señor lo más importante era la voluntad y consumación de la obra del Padre que le envió, más que la comida física. Recordemos, ese es el evento de la mujer samaritana. El Señor no había comido ni bebido, porque la mujer samaritana finalmente no le dio agua. Pero a Él le satisfacía y saciaba glorificar al Padre cumpliendo su comisión al traer salvación para los que el Padre le dio. En su bautismo por Juan, el Espíritu vino sobre Él en forma de paloma, y una voz desde los cielos confirmaba, y una voz desde los cielos confirmaba públicamente su ministerio. Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo mismo sucedió en la transfiguración de Jesús, Mateo 17:5. Entonces el Señor glorificó al Padre en todo, Él satisfizo plenamente su justicia, y Él fue y sigue siendo fiel en su obra sumo sacerdotal a la diestra del Padre.
En Juan 17:4, la misma oración sacerdotal, él dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces el Señor cumplió fiel y perfectamente la misión dada por el Padre. Y el autor sigue hablando de Moisés, que también fue fiel en toda la casa de Dios. Aquí se hace referencia a un texto del Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Números 12, en los versículos 6 al 7. Números 12 del 6 al 7. Ahí en ese pasaje se habla de la fidelidad de Moisés. Libro de Números, capítulo 12, los versículos 6 al 7, al 8, perdón. 6 al 8. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces, en este contexto, como ustedes saben, María y Aarón estaban murmurando contra Moisés por una mujer cusita que él había tomado por esposa, y en base a eso ellos vieron a Moisés con cierta rivalidad, expresaron envidia, tenían celos, por así decirlo, celos ministeriales. Y ellos decían que Dios también hablaba por ellos. Ese era el argumento. En el versículo 3 de ese pasaje, Moisés es descrito como un hombre manso, el más manso sobre la tierra. Y estaba frente a una situación tremenda, ¿no? Son personas familiares cercanos y están contra él en el ministerio. Pero el Señor escucha esto y no se agrada de él, de esta situación de ellos dos, versículo 9. Y hay consecuencias sobre María. Recordemos que seguido a eso ella tenía lepra. Aarón intercede reconociendo su pecado, su falta. Actuaron locamente, lo que dice ahí Aarón. Entonces él intercede ante Moisés. Moisés clama a Dios y el Señor responde a Moisés, aunque ella es expulsada del campamento durante 7 días y después puede volver a la congregación. Dios tiene misericordia por la intercesión de Moisés. Entonces el Señor respalda a Moisés y muestra la fidelidad de Moisés, su siervo, con quien, dice aquí, hablaría cara a cara claramente y no por figuras como lo haría con los demás profetas. Entonces aquí Moisés es visto como alguien especial. El pueblo judío veía a Moisés como alguien especial. En Éxodo 33:11 dice lo mismo: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Entonces en esto Moisés fue considerado como un profeta especial. Para los judíos no había alguien más cercano a Dios que Moisés. Además, Moisés era el tipo de profeta que habría de venir. Incluso él escribió los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Recordemos que Moisés fue usado para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud egipcia. Recordemos su nacimiento, su preservación milagrosa de las manos de Faraón, siendo providencialmente resguardado. Recordemos su ida a Madián y su llamamiento y misión para ser el instrumento que iba a liberar al pueblo de Israel por medio de 10 plagas poderosas para ir a la tierra de Canaán, donde la última plaga, la muerte de los primogénitos, fue lo que permitió que Dios librara a su pueblo por medio de guardar la Pascua. Eso está registrado en Éxodo 12. Entonces Moisés fue el caudillo establecido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud. Los israelitas obedecieron a Dios ahí en esa Pascua, ustedes recuerdan, fueron librados y bajo la dirección de Moisés salieron a prisa de Egipto. Luego Dios salvó milagrosamente a los israelitas al permitir que el mar se abriera y que ellos pasaran en seco y los egipcios murieran ahí. Todo esto fue por mano de Moisés, o sea, siendo instrumento de Dios. 3 meses después de la liberación, entonces están ante el monte Sinaí. Eso lo registra Éxodo capítulo 19, y permanecen en ese lugar aproximadamente un año ante Sinaí, acampando. Y bajo el liderazgo de Moisés, el Señor da los 10 mandamientos, recibe la ley de Dios mismo. Entonces, junto con los ángeles que habían participado en la entrega de la ley, estaba Moisés.
La ley para los judíos era muy importante, por lo que Moisés y la ley eran inseparables. También acampando ahí frente a Sinaí se construye el tabernáculo. Recordemos que duran un año ahí ante Sinaí. Se organiza el sacerdocio, la institución de las ofrendas, la observancia de las fiestas, las estaciones del año. De ahí mismo, en sus jornadas, el pueblo de Dios parte con rumbo a la tierra prometida bajo la dirección de Moisés. Y Moisés acompañó y dirigió al pueblo en su largo peregrinaje hasta el momento previo de llegar a la tierra de Canaán. Y cuando Moisés murió en Moab, Dios enterró a Moisés. Eso es lo que dice Deuteronomio 34, del 4 al 6. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Verdaderamente Moisés fue un siervo fiel en toda su labor, en todo su trabajo, y Dios mismo lo atestigua. Sin embargo, los hebreos estaban dándole un honor desmedido a este personaje histórico. El mismo Señor dijo de los judíos que tenían su esperanza en Moisés lo siguiente, Juan 5:45: hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. El Señor dijo que ellos tenían la esperanza en este personaje. Es claro el contraste. Moisés como profeta prefiguraba a Cristo, el profeta que habría de venir en Deuteronomio 18. Jesús, al ser el Hijo, era la persona más cercana a Dios, quien le daría a conocer, no Moisés. En Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús fue el libertador, enviado a rescatar a su pueblo, pero no de Faraón, no de la esclavitud de Faraón, sino del pecado, la muerte y Satanás. Él es nuestro Cordero, no como la Pascua judía, sino que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo vino a morir por nosotros. Nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Él es el gobernador de su iglesia, que nos dirige en nuestro peregrinaje, no Moisés. Él es quien dio la ley a Moisés y además quien la cumple y provee gracia y salvación en ese cumplimiento. Moisés no creó la ley, él solo fue el intermediario para entregarla. Él es el mediador de su pueblo, él es la cabeza de la iglesia. Y Moisés no presentó el testimonio de sí mismo, sino que Moisés habló de Jesús. Y ese es el punto central. En Juan 5:46 dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Por todo esto, Jesús es digno de mayor gloria y honra. Mayor gloria y honra. Porque Él es el autor de la casa. Él es el autor de la salvación. El pasaje dice en el versículo 3: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Aquí la diferencia está en la identidad de cada uno. Aquí la comparación es con una casa física y su constructor. El constructor de una casa tiene mayor honor que la casa misma. Eso es lógico, ¿cierto? Y todo esto apunta a algo más. Es un ejemplo. La palabra casa o casa de Dios, si ustedes miran el versículo 6 del mismo texto que estamos viendo, se refiere a su iglesia. La Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Ahí está claro. Es su iglesia. Nosotros somos esa casa. Jesús es mayor porque Él es quien ha constituido y edificado al pueblo de Dios. Moisés es considerado como parte de la casa. O sea, Moisés es el pueblo de Dios, quien sirve a su propósito en la casa, pero es parte de la casa. Moisés tuvo un lugar importante, pero no es el autor del pueblo de Dios ni el proveedor de su salvación. Dios es el arquitecto, Jesús es el edificador de la casa de Dios, Moisés un siervo en la casa de Dios. Por todo esto, el lugar de honor de Jesús es a la diestra del Padre, como Señor, como Dios. Jesús tiene mayor gloria porque es el creador y el edificador del pueblo de Dios. Y para explicarlo mejor, el autor sigue diciendo: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Como una casa material tiene un edificador,
En cuanto al pueblo de Dios, tanto el Padre como el Hijo, el Espíritu Santo participaron en la creación de todas las cosas, incluyendo el mundo y todo lo que contiene, y el pueblo de Dios. Sin embargo, aquí se resalta la obra de Cristo edificando a su pueblo. Los siervos como Moisés están bajo autoridad y son inferiores. Jesús, siendo Dios, el creador y Señor de todas las cosas, y el Salvador, es eminentemente superior a Moisés. El apóstol Pablo explica muy bien esta diferencia, y voy a citar aquí un pasaje de 1 Corintios 3, del 5 al 9, para que estemos ahí, porque él lo explica muy bien, respondiendo precisamente a una problemática que había entre los corintios, donde se habían formado partidos o grupos dentro de la iglesia. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cefas, y algunos se atrevían a decir, yo soy de Cristo, como si Cristo fuera uno de esos partidos. Vamos a ir a 1 Corintios 3, del 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Noten la misma terminología. Es muy clara aquí la diferencia entre los servidores y el Señor. Eso es lo que quiere dejar claro el autor. Los servidores sirven según los dones dados por Dios, ¿cierto? El crecimiento lo da Dios. Lo más importante no es el que planta, no es el que riega, no es el que trabaja en la obra, ninguno de los dos, aunque los dos hacen un trabajo importante, pero no es lo más importante, sino que lo más importante es Dios que da el crecimiento. Los que plantan y riegan son iguales y van a recibir recompensa de Dios conforme a lo que hicieron. La competencia es delante de Dios, Dios es el que recompensa, son colaboradores de Dios. Ahora, vaya conmigo más adelantico a 1 Corintios 4:2. Ahí Pablo muestra que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso es lo que se requiere de los que trabajan en la obra, porque ellos darán cuenta a Dios. Cristo es superior porque es el Hijo de Dios y Moisés es su siervo. Y el autor sigue en el mismo punto. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, aquí de nuevo seguimos en el mismo contraste. Moisés es un siervo, pero Jesús es el Hijo. Hay insistencia en el autor en que esto quede claro, y lo repite y lo vuelve a explicar de una manera y de otra. Moisés es llamado siervo fiel en toda la casa de Dios. Cristo como hijo sobre su casa. Noten ustedes, siervo e hijo. Eso es lo que quiere mostrar el autor. Son diferentes. Cristo es el creador, dueño y edificador del pueblo de Dios. Es el heredero. Pero Moisés es un siervo. La palabra siervo significa una persona que está al servicio de alguien que es superior, pero no se refiere a un esclavo. Un esclavo obedece por obligación, pero aquí es alguien que voluntariamente quiere servir, como todos nosotros. Somos llamados esclavos de Cristo. Esa es la palabra favorita de Pablo. Doulos, esclavo. Esclavo de Cristo. Todos somos esclavos de Cristo, pero tenemos un amo enormemente bueno y bondadoso. No servimos por obligación, servimos porque deseamos servir a nuestro Cristo. Moisés fue fiel en todo su ministerio, pero Jesús también fue fiel en su ministerio, aunque en un grado perfecto. Porque es el Hijo de Dios, porque es Dios mismo, y es además el dueño, jefe de su pueblo, incluyendo a Moisés. Cristo es la base, el fundamento, pero además Cristo es la corona del edificio. Él es quien asegura y construye la estabilidad de la casa. Esto lo explica muy bien el apóstol Pedro. Ahora vamos a ir a 1 de Pedro 2, del 6 al 7. 1 de Pedro, capítulo 2, del 6 al 7. Primera de Pedro 2 del 6 al 7, por lo cual también contiene la escritura:
He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí se hace referencia a dos textos en el Antiguo Testamento. Uno de esos pasajes está en Isaías 28:16 y otro en Salmos 118:22. Cristo es la piedra principal del ángulo, es una piedra escogida y preciosa. En los edificios las piedras para la construcción debían tener un tamaño uniforme, entonces eran con martillo y cincel cortadas, con una sierra también se cortaban esas piedras y se escogía una piedra especial, ¿no? Es una piedra importante, era una piedra preciosa, en el original es una piedra valiosa, nuestro Señor es un regalo invaluable. También, además de ser una piedra escogida y valiosa, es una piedra angular y de cimiento estable. Esa piedra angular es la piedra que se pone en la esquina de un edificio juntando y sosteniendo las paredes, dos paredes sostenidas ahí. Esa piedra afirma y sostiene el edificio. Se escogía especialmente esa piedra que fuera fuerte porque tenía que ajustar las demás piedras en relación a la piedra angular de fundamento. En el contexto de Primera de Pedro, los constructores no pudieron reconocer y evaluar correctamente la piedra más importante y fundamental de ese edificio. Esa piedra es Jesucristo. Y eso describe a muchos de los hebreos que también estaban dando ese lugar a Moisés, a los ángeles o a todo el sistema del Antiguo Testamento. Todo eso, pero Cristo fuera, ¿no? Dejaban a Cristo fuera, a un lado. El Señor es el arquitecto principal de su iglesia. Él toma esa piedra rechazada, pero aprobada por Él, Jesucristo, y la pone en el lugar que debe estar como corona del edificio. En el Salmo 118:22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Escuchen bien, Cristo es el fundamento, pero también Él es algo más, la corona. Él está en el inicio del edificio juntando las paredes, pero también está arriba. Eso quiere decir la piedra más alta, la piedra que coronaba una estructura. Por medio de ella, los dos muros que se juntaban en esa esquina se mantenían unidos en la parte superior para que no se dividieran ni se derrumbara la estructura. Entonces, Cristo es la base y cabeza de la iglesia. Él es quien mantiene la unidad y firmeza y la integridad del edificio que es su iglesia. Cristo es la piedra más importante del edificio que es la iglesia y es quien sostiene el edificio, es su simiente firme, su columna y es su viga principal. Sin Jesucristo y su obra, la salvación y la iglesia no pueden sostenerse. No hay vida espiritual, hermanos, sin Jesucristo. Hermanos, aquí el llamado para todos es para tener claridad en quién es Cristo. Miren que estamos echando un vistazo no superficial, porque lo que quiere el autor aquí es que nosotros profundicemos. No es una mirada de reojo, es mirar realmente quién es Cristo para nosotros, hermanos. Él es el dueño, cabeza, sustentador de su iglesia, y los servidores, aunque son fieles, son parte de la misma iglesia, son instrumentos en sus manos. Algunas personas dan un honor elevadísimo a algunos pastores y ministros, y en eso dejan de mirar a Cristo. Incluso ven a sus ministros infalibles, incuestionables. Pueden ver la obra misma y sus siervos más grandes que el autor de la salvación. Es verdad que hay que dar reconocimiento y honra. El apóstol Pablo habla de doble honor a los que sirven, a los ancianos, a quienes nos sirven como instrumentos de Dios, pero siempre hay que tener las cosas claras, hermanos. Siempre hay que tener las cosas claras. No olviden esto. Todos servimos a Cristo y todos seguimos su palabra. Él es nuestro apóstol, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es el obispo de nuestras almas. Y el autor de Hebreos, hablando de la fidelidad perfecta de Cristo sobre la casa, también dice, la cual somos nosotros, y la metáfora aquí ya es completamente clara, completamente revelada. La iglesia es la casa de Dios. El apóstol Pedro, y vuelvo a citar a Pedro porque conecta muy bien esto en la exégesis, es su primera carta, donde en la primera carta él dice que esta casa, este edificio es una casa espiritual, o muestra que es una casa espiritual
y muestra muy bien la diferencia entre Cristo y los miembros que componen esa casa espiritual. Primera de Pedro 2:4, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces Cristo es la piedra viva. Escuchen bien, piedra viva. Subrayen eso en su Biblia, si es posible. En segundo lugar, describe la iglesia como una casa espiritual. Vosotros también, como piedras vivas, otra vez, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él es la piedra viva, la roca grande del yacimiento. Él es el yacimiento. Y nosotros somos piedritas salidas de la veta. Usted y yo somos piedritas salidas de la veta. Nosotros recibimos vida de Cristo porque Él es la piedra viva, pero se nos llama también como piedras vivas a nosotros. Moisés y todos los creyentes son piedras vivas en la casa de Dios. Como vimos al principio, es un gran privilegio y bendición el ser apartados y tener un llamamiento celestial, y como vemos aquí, ser considerados pueblo de Dios. Pero hay unas características de este pueblo. Primero, que están con vida, que vienen como fruto de esas características de estar bajo la edificación y el gobierno de Cristo. El autor dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. No solo se requiere fidelidad de los administradores y ministros, sino que eso también se requiere de toda la casa, o sea, de toda la iglesia. No solo Moisés debe ser fiel en su casa, ¿no? Sobre su trabajo, sobre su ministerio, en toda la casa de Dios, perdón, sino que a los creyentes se les manda también fidelidad. Somos considerados casa de Dios en tanto que permanezcamos en confianza o denuedo y gloriándonos en la esperanza. O sea, se requiere vida de los que son piedras vivas. Se espera vida de los que nacieron de Cristo, que es la gran piedra viva. No podemos ser parte del pueblo de Dios si esas cosas no están presentes. El edificio de la iglesia está firme siempre que las piedras que lo conforman permanecen firmes, confiando en Cristo y gloriándose en la esperanza que Él ha traído en el Evangelio. Para que el edificio de la casa permanezca, y las piedras deben estar arraigadas. ¿Y arraigadas en qué? En la piedra fundamental que es Cristo, que no solamente es el fundamento, sino es también la corona. Si las piedras están muertas, no están sobreedificadas, no están arraigadas a Cristo, no hay nada. La salvación es para quienes permanecen en Cristo y su esperanza hasta el final, en resumen. Para los que ven a Cristo como el autor de su salvación de principio a fin, como la base, como el autor y consumador de su fe. Este es también un llamado preventivo al pueblo de Dios a perseverar. Los hebreos estaban tentados a volver a las antiguas formas del judaísmo. Resistieron firmes por un tiempo, pero estaban por dar un paso atrás. Ellos y nosotros aquí somos exhortados para actuar, para ser valientes, para mantener la vida de la fe ante la lucha con el pecado personal, con el mundo y con el enemigo. La firmeza y la lucha constante y valiente en el Evangelio es una característica del pueblo de Dios. ¿Qué es lo contrario? Ser permisivos, perezosos, inconstantes, cobardes, para asumir los llamados de la palabra de Dios y para ocuparnos de nuestra salvación. Y la esperanza en que nos gloriamos es la veracidad y la inmutabilidad del propósito de Dios en el Evangelio, como lo expone también el autor más adelante en Hebreos 6, del 18 al 20. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El creyente está confiado y orgulloso de la promesa del Evangelio, no de sí mismo, de la promesa del Evangelio, porque es verdadera, hermanos. Dios es el que prometió, Él la ejecutó en Cristo perfectamente. Él es quien sigue obrando y administrando las bendiciones de esa salvación y cumple siempre fielmente sus promesas. Por eso es que debemos perseverar con confianza y ánimo. Hermanos, la razón del fracaso espiritual es que se ha puesto la esperanza y confianza en otras cosas diferentes a Cristo y su provisión, cosas vanas e inferiores. Se está reposando en un fundamento equivocado.
se está reposando en una esperanza equivocada. Y por esa razón es la vacilación, la inestabilidad de algunos. Un día sí, un día no. Un tiempo sí, un tiempo no. Su casa construida sobre la arena. Y la arena de sus emociones, la arena de sus deseos, la arena de sus expectativas. En ese caso, ese edificio está próximo a ser derribado. Pero contrario a eso, hermanos, no estamos confiando en nuestro propio camino de salvación. No estamos edificando a nuestra manera y sin Cristo. No hemos puesto otro edificador en el lugar de Cristo como un ángel, Moisés, el pastor de la iglesia, los ancianos, o nosotros mismos, o un servidor diferente de pronto a un pastor. No, nuestra confianza está en el Señor. Debe estar en el Señor. Dios es el dueño y el salvador de su pueblo. Los hombres, aunque pueden ser fieles en su labor, solo sirven al dueño de la iglesia. Por eso no podemos seguir a ciegas a un líder. Y lo que siempre digo, hay que mirar a Cristo, hermanos. No podemos concentrar la mirada en el liderazgo. Más adelante el autor dice en Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Noten que dice sin fluctuar, firme, profesión, nuestra confesión. En conclusión, hermanos, el día de hoy somos amonestados por esta palabra, considerando quiénes somos. Somos familia de Dios, somos santos y somos llamados a la salvación por Dios mismo. No que ya en este momento seamos perfectos como santos, sino posicionalmente Dios nos ve así a través de Cristo. El llamado es para contemplar con atención a Cristo, el enviado de Dios. Como Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo y a Él crucificado. Bueno, estoy parafraseando, pero esa es la idea, a Cristo. El fiel siervo en toda la casa de Dios, el redentor, el sacerdote que murió en nuestro lugar para apaciguar la ira de Dios y reconciliarnos con el Padre, el dueño de su iglesia, la roca y corona de la iglesia, la piedra viva de donde nace el yacimiento de piedras que es usted y yo. Es un llamado a fijar nuestra atención con esmero, con diligencia, para recibir de Él, de su gracia, de su edificación. Y así poder vivir a la altura del llamamiento celestial. Hermanos, no nos conformemos con menos que Cristo. Mantengamos firme nuestra confianza y esperanza hasta el fin. Gloriémonos en la esperanza que el Señor nos ha traído en su salvación. El Señor les bendiga, hermanos.